La noche caía como un manto de terciopelo sobre las montañas de San Miguel de Allende. Las estrellas comenzaban a parpadear tímidamente mientras la temperatura se desplomaba, transformando el aire caliente del día en una brisa cortante que hacía bailar a los nopales como centinelas silenciosos. La abuelita Elena ajustó su rebozo colorido sobre los hombros y alimentó la fogata con más leña seca. Las llamas danzaban hipnóticamente, lanzando sombras anaranjadas en las paredes de adobe de su casita. A sus 78 años, había visto muchas estaciones ir y venir en aquellas montañas, pero algo en aquella noche parecía diferente. El aire cargaba una expectativa, como si la mismísima tierra estuviera conteniendo el aliento. «Estás siendo tonta, Elena», murmuró para sí misma, moviendo el pozole que hervía en el cazo colgado sobre las brasas. El aroma de maíz, carne y chile rojo llenaba la noche, mezclándose con el olor a humo y tierra mojada. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajo, casi imperceptible al principio, como un lamento distante traído por el viento. Elena dejó de mover la olla y alzó la mirada hacia las sombras más allá del círculo de luz de la fogata. Sus ojos, todavía agudos a pesar de la edad, escudriñaron la oscuridad. Silencio. Tal vez eran solo los coyotes que a veces aullaban en las noches de luna llena, o quizás el viento jugando entre las rocas, creando melodías fantasmales que asustaban a los más jóvenes del pueblo. Elena volvió su atención al pozole cuando el sonido llegó nuevamente, más cerca esta vez. Un gruñido gutural que hizo erizarse el vello de sus brazos. Pero había algo más en aquel sonido. No era solo amenaza, era dolor. Despacio, muy despacio, algo emergió de las sombras. Los ojos aparecieron primero. Dos puntos brillantes que reflejaban la luz de la fogata como brasas vivas. Después, el contorno comenzó a tomar forma. Una silueta grande, musculosa, que se movía con una combinación de poder y cautela. Era un puma, un magnífico felino salvaje, con pelaje dorado que brillaba a la luz de las llamas. Pero algo andaba mal. El animal cojeaba severamente, arrastrando la pata delantera izquierda, y en los ojos amarillos, Elena vio no furia, sino una súplica silenciosa que reconocería en cualquier criatura viva. Cualquier persona sensata hubiera corrido, gritado, buscado un arma. Pero Elena no era cualquier persona. Era curandera. Había nacido con el don de sus abuelas y bisabuelas, mujeres que conversaban con la tierra, que entendían el lenguaje universal del dolor. «Ay, pobrecito», susurró, su voz suave cortando la tensión de la noche. «Ven, ven, no te voy a lastimar». El puma se detuvo a 3 metros de la fogata. Sus músculos temblaban con el esfuerzo de mantenerse en pie. Elena podía ver ahora. Una trampa de caza estaba clavada en la pata del animal, los dientes de metal mordiendo profundamente la carne. Sangre oscura manchaba el pelaje dorado. Lentamente, sin movimientos bruscos, Elena se puso de pie. Mantuvo las manos visibles, las palmas abiertas. Comenzó a cantar. Una canción antigua en náhuatl que su abuela le había enseñado. Palabras que existían antes de las iglesias, antes de las conquistas, antes de que el mundo olvidara cómo hablar con los animales. El puma la observaba. Sus ojos nunca dejaron los de ella mientras Elena daba un paso, luego otro. La distancia entre ellos disminuía centímetro a centímetro. «Sé que te duele, mi hermoso», murmuró, alternando entre español y aquella lengua antigua. «Lo sé, pero necesito acercarme. Necesito ayudarte». Cuando estaba a 1 metro de distancia, Elena se arrodilló lentamente. El puma gruñó. Una advertencia, no una amenaza. Ella esperó. Respiró. Cantó una estrofa más de la canción antigua. Y entonces sucedió algo extraordinario. El gran felino dio un paso adelante y extendió la pata herida hacia ella. Las manos de Elena temblaban cuando tocó la trampa. El metal estaba helado y cruel. El puma se estremeció pero no se alejó. Con fuerza sorprendente para su edad,
Ella presionó las mandíbulas de la trampa, luchando contra el resorte tenso. «Aguanta, aguanta», susurraba entre dientes apretados. El metal cedió con un clic metálico. La pata quedó libre. El puma retrocedió inmediatamente, tambaleándose sobre 3 patas. Elena esperó, dándole espacio al animal. Pero él no huyó. En cambio, después de un momento de vacilación, se acercó nuevamente. Esta vez, al lado de la fogata donde el calor era más intenso. Y entonces, para el completo asombro de Elena, el magnífico depredador se echó. No a 3 metros de distancia. No del otro lado de las llamas. Se echó a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, escuchar cada respiración ronca que escapaba de sus pulmones. «Ay, Dios mío», Elena murmuró, lágrimas brotando en sus ojos. En 78 años viviendo en aquellas montañas, nunca había experimentado algo así. Se movió despacio, tomando un trapo limpio y la botella de mezcal que guardaba para ocasiones especiales. El puma observó mientras ella limpiaba delicadamente la herida, removiendo tierra y sangre coagulada. Él se estremeció cuando el alcohol tocó la carne viva, pero no gruñó, no intentó morder. «Eres más valiente que muchos hombres que he conocido», Elena dijo suavemente, aplicando una pasta de hierbas que había preparado días antes. Árnica, caléndula y otras plantas que su abuela le había enseñado a usar. Envolvió la pata con tiras de tela limpia, trabajando con la práctica de décadas cuidando animales heridos, vecinos enfermos, cualquier criatura que necesitara su ayuda. Cuando terminó, el puma levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Y en aquella mirada, Elena vio gratitud, reconocimiento, una comprensión que trascendía especies, que hablaba de una verdad más antigua que el lenguaje humano. «¿Tienes hambre?», preguntó, como si estuviera conversando con un viejo amigo. Elena llenó un plato hondo con pozole, dejándolo enfriar un poco antes de colocarlo en el suelo. El puma olfateó, vacilante al principio. Luego comenzó a comer, lamiendo delicadamente el caldo espeso, masticando la carne y el maíz. Ella se sentó a su lado, también comiendo su porción. La fogata crepitaba entre ellos. Las estrellas giraban lentamente en el cielo infinito. Y ahí, en aquel momento suspendido entre lo imposible y lo real, una vieja curandera y un depredador salvaje compartían una comida en completo silencio. El puma permaneció toda la noche. Elena alimentó la fogata, manteniendo las llamas vivas contra el frío de la montaña. De vez en cuando, le hablaba, historias de su juventud, memorias de su difunto esposo, cuentos que su abuela contaba sobre los días en que humanos y animales hablaban el mismo idioma. El gran felino escuchaba, sus ojos medio cerrados, la respiración más tranquila ahora. Ocasionalmente, un ronroneo bajo vibraba en su pecho, un sonido que Elena jamás imaginó escuchar de una criatura tan salvaje. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a pintar el horizonte de rosa y dorado, el puma se levantó. Probó la pata vendada, poniendo peso en ella con cuidado. Dolía, pero estaba mejor, mucho mejor. Miró a Elena una última vez. Ella asintió con la cabeza, comprendiendo. «Ve, mi hermoso, vuelve a tu montaña, pero ven a visitarme cuando necesites». El puma se acercó, tan cerca que Elena podía sentir su aliento caliente. Y entonces hizo algo que ella guardaría en su corazón hasta su último día. Apoyó suavemente la cabeza en su hombro, solo por un momento. Un gesto de afecto, de conexión, de despedida. Después se dio vuelta y desapareció entre las rocas y los nopales, su forma dorada fundiéndose con la luz naciente del día. Cuando Elena bajó al pueblo aquella tarde para comprar maíz y frijol, la gente notó algo diferente en ella, un brillo en los ojos, una sonrisa que parecía guardar secretos. «¿Cómo está, doña Elena?», preguntó don Roberto, el dueño de la pequeña tienda de abarrotes. «Bien, Roberto, muy bien. Se ve contenta hoy. ¿Pasó algo?». Elena sonrió misteriosamente. «Tuve un visitante anoche».
¿Ah, sí? ¿Quién? Alguien que necesitaba ayuda. No dijo más, pero la noticia se regó como suele pasar en los pueblos chicos. Doña Elena tuvo un visitante, alguien a quien ayudó. Las especulaciones comenzaron de inmediato. «Seguro fue su sobrino de Querétaro», dijo doña Lupita en la panadería. «O tal vez el padre Sebastián que viene a bendecir las casas», opinó don Martín. Pero cuando le preguntaron directamente, Elena solo sonreía con aquella mirada misteriosa y cambiaba el tema. Pasaron 3 días. La vida en el pueblo continuó como siempre. Los niños jugaban en las calles polvorientas. Las mujeres lavaban ropa en el lavadero comunal. Los hombres trabajaban en los campos de maíz que se extendían como un mar verde al pie de las montañas. Pero Elena sabía que algo había cambiado. Cada noche, cuando prendía su fogata, sentía una presencia vigilante en las sombras. No la veía, pero la sentía, como un guardián silencioso que observaba desde la oscuridad. La 4ª noche, él regresó. Esta vez no había herida, no había dolor. El puma simplemente emergió de las sombras como un fantasma dorado y se sentó al otro lado de la fogata, mirándola con aquellos ojos amarillos que parecían contener toda la sabiduría de la montaña. «Hola, mi amigo», Elena susurró, su corazón llenándose de una alegría que no había sentido en años. «Sabía que volverías». El puma parpadeó lentamente, el equivalente felino de una sonrisa. Elena le dio de comer. Esta vez no pozole, sino pedazos de carne fresca que había comprado especialmente, adivinando que él vendría. El gran felino comió con delicadeza, sus modales sorprendentemente refinados para un depredador salvaje. Después, para su absoluto deleite, el puma se acercó y apoyó su cabeza masiva en su regazo. Elena acarició suavemente el pelaje dorado, sintiendo los músculos poderosos bajo su mano, el ronroneo que vibraba como un motor en el pecho del animal. Lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, lágrimas de alegría, de asombro, de gratitud por este regalo imposible que la vida le había dado. «Eres un milagro», le susurró, «un milagro viviente». Así comenzó la rutina más extraordinaria que el pueblo de San Miguel jamás conocería. Cada noche, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, Elena prendía su fogata. Y cada noche, sin falta, el puma venía. A veces llegaba temprano, antes de que oscureciera completamente, su silueta dorada visible contra el cielo teñido de púrpura. Otras veces, aparecía en la oscuridad profunda de la noche, sus ojos brillando como brasas antes de que el resto de su cuerpo se materializara. Elena le había puesto nombre, Tonatiuh, el nombre náhuatl para el sol, porque su pelaje brillaba como rayos dorados a la luz del fuego. Le hablaba de todo y de nada, de sus recuerdos, de sus alegrías y tristezas, de su difunto esposo Miguel, quien había partido 15 años atrás, de sus hijos que vivían en la ciudad y rara vez venían a visitarla, de la soledad que a veces la aplastaba como una piedra en el pecho. Tonatiuh escuchaba, siempre escuchaba, y en su presencia, Elena encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo: compañía verdadera, alguien que no juzgaba, alguien que simplemente estaba ahí, compartiendo el calor del fuego y el silencio de la noche. Fue Pablito, el nieto de doña Lupita, quien finalmente vio la verdad. El niño de 7 años había salido a buscar a su perro que se había escapado una noche. Subió por el sendero que llevaba a la casa de doña Elena, silbando para llamar al animal. Lo que vio lo dejó paralizado. Ahí, a la luz danzante de la fogata, estaba la abuelita Elena. Y a su lado, tan cerca que sus cuerpos casi se tocaban, yacía el felino más grande que Pablito había visto jamás. Un puma, un depredador salvaje. Un animal que debería estar cazando en las montañas, no descansando pacíficamente junto a una anciana. Pablito quiso gritar, quiso correr, quiso advertir a la abuelita del peligro. Pero algo lo detuvo. La escena era tan tranquila, tan perfecta. La vieja mujer tenía una mano apoyada en el lomo del animal, acariciándolo con ternura. El puma tenía los ojos cerrados, claramente relajado,
su ronroneo tan fuerte que Pablito podía escucharlo desde donde estaba. No había peligro aquí, solo paz. Lentamente, con cuidado de no hacer ruido, Pablito retrocedió por el sendero. Encontró a su perro 5 minutos después y corrió de regreso al pueblo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó cuando llegó a su casa. Vi a doña Elena con un puma. Su madre, ocupada preparando la cena, ni siquiera volteó. «Ay, Pablito, ya deja de inventar historias. Ve a lavarte las manos». Pero es verdad, estaba ahí, junto a su fogata. Los pumas son salvajes, mijo. No se acercan a las personas. Habrás visto un perro grande. Era un puma, lo vi, pero nadie le creyó. Los adultos sonreían condescendientemente y le revolvían el pelo, diciendo que tenía mucha imaginación, que tal vez debería escribir cuentos cuando creciera. Solo la abuelita Elena, cuando Pablito se lo contó días después en el mercado, le guiñó un ojo y le dijo en voz baja: «Los niños ven cosas que los adultos han olvidado cómo ver, ¿verdad, mi Pablito?». El niño asintió vigorosamente, sus ojos brillando con emoción por ser creído finalmente. «Es nuestro secreto», Elena susurró. «Tonatiuh no quiere que todos sepan de él. Prefiere la tranquilidad». «¿Tonatiuh? Así se llama mi amigo. Es un nombre antiguo. Significa sol». Pablito sonrió. Era perfecto. El pelaje del puma sí brillaba como el sol. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno llegó, trayendo noches más frías y cielos más claros. Elena comenzó a hacer fogatas más grandes, y Tonatiuh se acercaba más, buscando el calor. Algunas noches, cuando el frío era particularmente mordaz, el gran felino se echaba directamente contra ella, compartiendo el calor de su cuerpo. Elena nunca había estado más feliz, pero sabía, en lo profundo de su corazón, que esta felicidad era prestada. Que los milagros no duran para siempre, que todo en la vida tiene su temporada. La señal llegó en una noche de primavera. Tonatiuh apareció más tarde de lo usual, cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Pero no estaba solo. Detrás de él, más cautelosa, más distante, había una puma hembra. Sus ojos brillaban en la oscuridad, observando a Elena con mezcla de curiosidad y desconfianza. «Ah», Elena suspiró, comprendiendo inmediatamente. «Así que encontraste compañía. Estoy feliz por ti, mi amigo». Tonatiuh se acercó como siempre, apoyando su cabeza en el hombro de Elena. Pero esta vez el gesto tenía un aire de despedida. La hembra esperó a distancia, paciente, pero claramente ansiosa de irse. «Está bien», Elena murmuró, acariciando el pelaje dorado por última vez. «Ve con ella. Ten una familia. Vive tu vida como debe ser vivida. Salvaje y libre». El puma la miró a los ojos durante un largo momento. Y en aquella mirada, Elena vio todo lo que necesitaba ver. Gratitud, afecto, recuerdo y despedida. Tonatiuh se alejó, deteniéndose una vez para mirar hacia atrás. Elena levantó la mano en un gesto de bendición. El puma parpadeó lentamente, luego se dio vuelta y desapareció en la noche junto a su compañera. Elena se quedó sentada junto al fuego durante horas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, aunque ciertamente había tristeza en ellas. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de maravilla ante el misterio de la vida y las conexiones imposibles que a veces se forman entre almas que nunca deberían haberse encontrado. El tiempo pasó. Elena continuó con su vida. Curaba a los enfermos, ayudaba a las mujeres en los partos, preparaba remedios de hierbas para cualquiera que los necesitara. Su fogata ardía cada noche, pero ahora solo ella se sentaba junto a las llamas. Pablito venía a visitarla a menudo, preguntando si Tonatiuh había regresado. Elena siempre sonreía y decía: «Está viviendo su vida, mi hijo, como debe ser». Pasó un año, luego otro,
Y entonces, en una noche de verano cuando el aire olía a flores de mezquite y el cielo estaba sembrado de estrellas, Elena escuchó un sonido familiar en las sombras. No uno, sino varios. Su corazón se aceleró cuando emergieron de la oscuridad. Tonatiuh, más grande y majestuoso que nunca. La hembra, ahora familiar y menos cautelosa. Y entre ellos, 3 cachorros torpes y curiosos, sus ojos aún azules de bebés, sus patas desproporcionadamente grandes. ¡Ay, Dios mío!, Elena susurró, las lágrimas volviendo a sus ojos. Los trajiste, me trajiste a tu familia. Tonatiuh se acercó, ronroneando tan fuerte que parecía un trueno distante. Apoyó su cabeza en el hombro de Elena mientras los cachorros, venciendo su timidez, se acercaban con pasos vacilantes para investigar a esta extraña criatura humana que olía a humo y hierbas medicinales. Uno de los cachorros, más valiente que sus hermanos, estiró una pata y tocó la mano de Elena. Ella se rió, una risa llena de alegría pura, y acarició suavemente la cabecita dorada. «Bienvenidos», murmuró. «Todos son bienvenidos a mi fogata». Y así, en aquella noche mágica bajo un mar de estrellas, una vieja curandera compartió su fuego con una familia de pumas. Los cachorros jugaban y rodaban cerca de las brasas, sus madres vigilaban con ojos alertas pero tranquilos, y Tonatiuh descansaba junto a su vieja amiga humana. El círculo de su vida completándose de la manera más perfecta posible. La historia de la abuelita Elena y el puma eventualmente se supo en el pueblo. Algunos dijeron que era imposible, que debía ser un cuento exagerado, que los pumas no se comportan así. Pero Pablitos sabía la verdad, y cuando creció, se la contó a sus propios hijos, y ellos a los suyos. La historia se convirtió en leyenda. La leyenda se convirtió en mito. Pero en el corazón de la verdad había esto: una mujer que vivía con respeto por la tierra y todas sus criaturas. Un animal salvaje que reconoció bondad donde debería haber encontrado miedo. Y una conexión que trascendió todo lo que el mundo moderno dice que es posible. Cuando Elena finalmente partió de este mundo a los 86 años, fue en paz. Su último suspiro fue junto a su fogata, bajo las estrellas que había contemplado toda su vida. Y aquellos que vivían en las montañas juraban que esa noche, un puma solitario aulló desde lo alto de los picos. No era un grito de caza o de territorio. Era algo más, un lamento, una despedida, un agradecimiento por una amistad que desafió todas las leyes de la naturaleza. Algunos aún dicen que en las noches claras, si subes por el sendero que lleva a la vieja casa de adobe donde Elena vivió, puedes ver sombras doradas moviéndose alrededor de las ruinas de su fogata. Fantasmas, tal vez. O quizás algo más, un recuerdo grabado en la tierra misma, de cuando una abuela compartió su fuego con lo salvaje, y lo salvaje correspondió con amor.